Las 6 de la mañana, 59 minutos, 7 en punto de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. María Alejandra, de nuevo por acá. No, doña María Alejandra. María Alejandra, buenos días. De nuevo aquí, cumpliendo esta cita con la democracia, nuestra segunda tanda del debate de la gran consulta, en esta tanda de debates que hemos organizado aquí en Noticias Caracol de cara a las consultas interpartidistas. A casi un mes de la primera cita electoral, muy buenos días a los candidatos, ya los vamos a saludar. Estamos aquí en este primer momento de estos debates, de estas consultas interpartidistas que, recordemos, coinciden en ese 8 de marzo con las elecciones legislativas, en donde se elegirá también el Senado y la Cámara de Representantes. Una cita muy importante para la definición de estos lugares tan decisorios para la democracia. Hoy, la segunda parte de la gran consulta por Colombia. Estamos con los candidatos. La primera candidata, Vicky Dávila, del Movimiento Valientes, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. David Luna, Hay un camino, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. María Alejandra, Juan Roberto y a todos los televidentes, muchas gracias. Enrique Peñalosa, del Movimiento Oxígeno, del Partido Oxígeno, bienvenido, muchas gracias por estar en este debate. Muchas gracias, María Alejandra, Juan Roberto y a todos los colombianos. Y el exgobernador Aníbal Gaviria, de la Fuerza de las Regiones, gracias por estar también aquí. Ustedes son los 4 candidatos que faltaban por completar de este grupo de 9 personas que se han lanzado con ustedes a consultarle a los colombianos quién puede ser el candidato a la presidencia de la República, que va a la primera vuelta el 31 de mayo del 2026. Me deja saludarla también, María Alejandra, por a usted, supuesto. a Juan Roberto y a todos los colombianos. Buenos días, un gran abrazo. Bueno, pues muchas gracias. Este es el grupo, hay que recordar, María Alejandra y televidentes, que fue por sorteo. Ayer les tocó a un grupo de 5, hoy les toca a un grupo de 4. Una cuña, estaban diciendo que iban a tener más tiempo. Tratamos de que sea el mismo tiempo que tuvieron los candidatos de ayer. Las reglas muy claras, muy sencillas. Hay un reloj que no ve el público, no ven los televidentes. Ustedes sí. Hay una pregunta general que ya la va a formular María Alejandra. Luego preguntas específicas para cada uno de los candidatos. Preguntas que van a tener, si es del caso, contrapregunta de los periodistas, y también posibilidad de debate, de que hagan alguna intervención sobre esa pregunta puntual de cada uno. Luego vienen preguntas que hemos llamado de talante, María Alejandra. El talante de un gobernante se mide por las decisiones que toma. Y preguntas de sí y no del semáforo, y también preguntas de la gente, que mucha gente, hay que decirlo, después de que vieron la promoción de nuestro debate, empezaron a escribirnos, empezaron a enviarnos preguntas, y la idea es que ustedes pues respondan a algunas de esas inquietudes. Arrancamos, María Alejandra, sin mayor preámbulo. Bueno, la primera pregunta para todos. Los colombianos están expectantes de la experiencia que pueda tener el próximo presidente, la próxima presidenta, para gestionar el Estado, para tomar decisiones en momentos críticos. Los desastres naturales son justamente un hecho que mide esa capacidad de tomar decisiones y de gestionar el Estado en función de los ciudadanos. Estamos viviendo una inundación crítica. Ustedes están viendo las imágenes de Córdoba, 150.000 personas, 50.000 familias, y no se sabe todavía si allí se detenga este desastre natural o continúe en otras partes del país. Ya Colombia ha vivido en otros momentos situaciones como esta. Ustedes están en la Casa de Nariño, ustedes están en la presidencia y se enteran que está sucediendo esta tragedia. ¿Cómo organizan la agenda de los 2 primeros días? ¿Qué hace el presidente de la República, la presidenta de la República, para gestionar una situación que requiere de una atención absolutamente inmediata de todo el Estado? Comienza Vicky Dávila. Bueno, pues un saludo muy especial, un abrazo a toda la gente en Córdoba. Como usted lo decía, María Alejandra, 150.000 damnificados solo en Córdoba. Pero la situación en Sucre también es muy grave. Lo primero que uno tiene que hacer como presidente es irse para allá, no esperar 9 días como esperó el presidente Petro para llegar a Córdoba. Eso es lo primero que hay que hacer. Llegar allá, poner a funcionar todo el aparato del Estado, que lleguen las ayudas, que llegue la fuerza pública, que llegue la defensa civil. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y entender perfectamente con expertos técnicos, mirar, controlar la represa de Urrá, si es el caso de Córdoba, como lo estamos viendo en este momento. Pero hay que hacer que el Estado paquidérmico no se quede esperando
mirando titulares, que llegue primero la prensa. Allá en Córdoba, usted que está allá en Córdoba, usted que está allá en Sucre, sabe que está esperando y todavía no le llegan las ayudas. Hay que llevar frazadas, comida, pero lo más importante es que antes se pueda prevenir y que no se roben la plata. Recordemos que la plata para atender los desastres en este gobierno se la robaron. No se nos puede olvidar eso. Quedó en manos de los corruptos. Eso lo tenemos que cambiar y tenemos que hacer la prevención que corresponde. Gracias, Vicky. El turno para David Luna. Juan Roberto, muchas gracias. Yo arranco diciendo que los colombianos necesitamos expresar solidaridad ya. Este es un código QR donde salen todas las páginas donde ustedes pueden donar. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Estamos en un momento absolutamente crítico y tenemos que expresar no solamente nuestra capacidad de apoyo, sino adicionalmente de solidaridad. En segundo lugar, es fundamental ver cómo se gestiona una crisis y para gestionarla no solamente se necesita la presencia presidencial, se necesita equipos y en estos momentos lamentablemente tanto la defensa civil como los bomberos vienen siendo literalmente apartados por el gobierno, no reciben apoyos y no reciben la capacidad para poder responder. En tercer lugar, hay que prevenir todos y cada uno de los efectos del cambio climático, que son esenciales para enfrentar crisis como las que estamos viviendo. Y para lograrlo hay que no solamente tener una unidad, sino comprender que es responsabilidad directa del presidente de la República gerenciar, administrar y ejecutar. Ojalá todos los colombianos puedan donar. El turno para Enrique Peñalosa. ¿Cómo se gestiona una emergencia tan grave como la de Córdoba y Sucre, como dice Vicky? Bueno, primero me duele infinitamente el sufrimiento que están atravesando tantos colombianos. Eso, por supuesto, requiere capacidad gerencial, un puesto de comando y control, el presidente a cargo, como yo ya lo hice en temas, por ejemplo, de orden público. Pero además de eso requiere antes que nada prevención y eso requiere obras. A mí me acusan que es que soy el del cemento. Sí, soy el del cemento. Y eso es lo que requiere obras. Allá en La Mojana es absurdo no solamente por las tragedias de las inundaciones, sino el potencial enorme de desarrollo agrícola que puede tener toda La Mojana. Y lo mismo en Córdoba, con el río Sinú. Ahí lo que se necesita es terraplenes, carreteras más elevadas, obras y además una visión social, intervención. Por ejemplo, yo he estado visitando los barrios informales de Montería, tantos barrios en zonas de alto riesgo en las ciudades colombianas. ¿Por qué? Porque la tierra está en manos de unos pocos propietarios privados que se enriquecen con el trabajo de la comunidad y la gente tiene que irse a los sitios de alto riesgo en lomas o en zonas de inundación. Por eso también vamos a intervenir la tierra. Gracias, para que la gente haga vivienda donde debe ser. Muy amable, doctor Enrique Peñalosa. Y esta ronda la termina Aníbal Gaviria. Sí, colombianos, lo primero es la expresión de solidaridad y el abrazo a quienes hoy están en esta situación dolorosa y trágica. En segundo lugar, el elemento fundamental aquí tenía que haber sido la prevención. ¿Dónde estuvo la prevención? Se sabe desde hace meses los niveles de URRA. Entonces, hacia futuro, un gobierno serio, un gobierno con capacidad, con experiencia, tiene que prevenir este tipo de situaciones. Y para eso se necesita una unidad nacional de gestión de riesgo de desastres libre de corrupción y absolutamente técnica, no con politiquería. Y así la vamos a tener en el gobierno. Primero, prevención. Y segundo, atención. Ya la atención tiene que ser contundente. Y esa atención requiere, por supuesto, la presencia directa del gobernante en forma inmediata. Pero además, la coordinación. A mí me ha tocado en muchas ocasiones y llega en muchas ocasiones el presidente o el gobierno nacional a acabar todo lo que está haciendo la región. Por eso desde la Fuerza de las Regiones vamos a trabajar en equipo y se trabajará el presidente, pero con el gobernador y los alcaldes de la región. Gracias, candidato Aníbal Gaviria. 7-8 minutos. Viene la siguiente ronda, que recordemos que son preguntas específicas para cada uno de los candidatos. Habrá contrapreguntas y la posibilidad de que todos los demás, si así lo quieren, pues puedan participar en unos mini debates, como hemos llamado. Esta siguiente ronda la arranca David Luna y la pregunta específica es la siguiente. El reclutamiento de menores de edad, un fenómeno espantoso
de los grupos armados ilegales, es que ya ni siquiera son guerrillas, estamos hablando de grupos criminales, los reclutan para todo. Les doy 2 cifras. La Defensoría dice que en los últimos 5 años ha aumentado 300%. Y dice también ese organismo que el 50% de los niños reclutados en Colombia para todo tipo de fechorías son indígenas de regiones apartadas de Colombia. ¿Cómo enfrentar este fenómeno? Porque aquí parece ser muy efectiva el AMPA y absolutamente inepto el Estado para enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrenta usted? Mire, Juan Roberto, lo primero es que lamentablemente en Colombia no hay solidez normativa para sancionar ese delito, pese a que es un delito de lesa humanidad. Por esa razón yo como senador presenté un proyecto de ley para establecer claras sanciones y ser contundentes. Ante el AMPA, como usted la menciona, no podemos ceder ni podemos arrodillarnos. En segundo lugar, el ELN se ha convertido en un empleador, hoy da vacaciones, cesantías y una gran cantidad de beneficios tratando de acoger a una gran cantidad de reclutados. Hay que enfrentarlo, no solamente con contundencia desde el punto de vista militar, sino también con inversión social. A nuestros niños, a nuestros jóvenes hay que protegerlos y hay que brindarles no solamente oportunidades para que tengan un mejor futuro, sino un acompañamiento para que no puedan bajo ninguna circunstancia terminar en esas manos. Y en tercer lugar, que es muy importante tenerlo presente, la coca en Colombia está concentrada, Juan Roberto, en 15 municipios, 150.000 hectáreas. Es imposible que el Estado no tenga la capacidad de enfrentar esa actividad con contundencia, determinación y así proteger el entorno, no solamente de nuestros menores, sino también de nuestras familias. El diagnóstico seguramente es acertado, pero las acciones del Estado se han quedado siempre justamente un poco en las políticas que ya llegan tarde. Cuando los niños son reclutados, cuando los menores son reclutados, los sacan de su casa, las familias, ¿qué elementos tienen, qué pueden tener en su gobierno para empezar a hacerle un seguimiento a ese menor que llegó a un grupo armado y poderlo rescatar? Y se lo pregunto por lo siguiente, durante los últimos años, cuando hace este aumento tan significativo de reclutamiento, es el Estado, por omisión, digamos, el responsable de que estos menores entren en los grupos armados. Por supuesto, la intimidación de los grupos a las familias es también producto justamente de esa falta de presencia del Estado, pero ya son muchos años, décadas, en que los grupos armados no llegan, digamos, no se engrosan sus filas pues, con personas ajenas, con colombianos y con niños colombianos. ¿Por qué el Estado, y en ese caso, qué política específica para las familias puede aplicar, no solamente en términos de diagnóstico, sino en el momento específico del reclutamiento? Por supuesto que hay omisión del Estado y ha sido una omisión adrede. El Estado le amarró las manos y los pies a la fuerza pública, particularmente este gobierno, y obviamente los grupos al margen de la ley entienden perfectamente que utilizan los menores de edad como escudos para evitar que la fuerza pública actúe sobre ellos. María Alejandra, le insisto, en estos 15 municipios colombianos están concentrados 150.000 hectáreas de coca y está concentrado el mayor reclutamiento de menores de edad. ¿Cómo es posible que el Estado no tenga capacidad de movilizar toda su fuerza para evitar que eso siga sucediendo? Porque hay complicidad y para evitar esa complicidad se necesita primero conocimiento del territorio. Yo conozco estos municipios, los he recorrido y sé perfectamente cuáles son las actividades para enfrentar. Mire, y aquí abrimos el debate con es que la cifra, mire, cada 20 horas se ha reclutado un niño en Colombia. Y esa es una cara de la moneda, la cara humana que es la más dolorosa, pero hay también la cara legal. Y son los niños utilizados para, pues vimos lo que pasó con Miguel Uribe, tantos menores usados para delitos, incluyendo los delitos que se cometen en las ciudades. ¿Vale la pena reformar el Código Penal? Abrimos el debate. ¿Quién quiere empezar? Vicky. Pues claro que los menores infractores, el sicario de Miguel Uribe no tiene por qué tener 7 años. A mí me da pena, es un niño, yo también soy mamá, es muy doloroso y muy triste, pero ese joven debería responder por el tamaño del daño. Y vamos a reformar el código, sin lugar a dudas, llegando a la presidencia de la República. Pero yo les quiero decir algo más, algo adicional, y es la justicia. Para evitar el reclutamiento de los niños se necesita justicia. Hemos visto a Timochenko, después de la firma de los acuerdos de paz, decir que es que los muchachos se querían ir para allá. Así es el grado de cinismo. Y una cosa pequeña,
Tornillo está libre, los violaba. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? El Estado colombiano es el único responsable de que no haya justicia. Y los tenemos que denunciar ante la comunidad internacional. Aníbal Gaviria. Sí, claro que tiene que haber reforma. Yo creo que en eso hay consenso seguramente entre nosotros en la gran ¿Reforma consulta. para qué? Para evitar que como lo hace la actual normatividad, eso estimula la utilización de los niños en la lucha armada. Pero no solo es la reforma, sino el doble abandono del Estado. El Estado ha abandonado a estas familias y a estos niños en dos aspectos. Uno, sin oportunidades. Tenemos que darle oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, oportunidades de emprendimiento, oportunidades de deporte. Y segundo, los ha abandonado porque ha dejado que los grupos criminales los recluten, les respiren en la nuca. Una madre, ¿qué puede hacer? Entonces tenemos que atacar a esos grupos criminales con toda la contundencia del Estado para evitar que sigan utilizando a nuestros niños. El reclutamiento de niños, Enrique Peñalosa. Mire, por supuesto es que mientras haya grupos armados criminales habrá toda clase de horrores. Aquí yo no voy a permitir que haya 1 centímetro de territorio colombiano controlado por los criminales. Aquí todos los ciudadanos van a poder moverse libremente en el territorio colombiano. Vamos a fortalecer al ejército, vamos a darle todo el armamento, la inteligencia, la tecnología y sobre todo el respaldo legal. Lo que tenemos que aceptar es que estamos en una guerra y para ganar la guerra necesitamos hacer las leyes que permitan ganar la guerra. Por ejemplo, en el tema de la legislación de menores, por supuesto que en todos los países para los delitos graves hay cárcel, pero no es una cárcel normal, es una cárcel donde haya procesos de rehabilitación, pero con mejorar la niñez. Yo hice más de 83 colegios espectaculares, 1.500 parques, toda clase de facilidades, jardines infantiles para que los niños tengan una infancia feliz, son la máxima Gracias, prioridad. doctor Enrique. Una cosa final sobre el tema, es que quiero su opinión sobre el asunto que mencionábamos. Hay que reformar el Código Penal, si les entiendo, doctor Luna, muy corto, para bajar la edad de responsabilidad penal en Colombia. Por supuesto que sí, y por supuesto que sí, porque es la única forma para entender y educar, que hay obviamente sanciones al respecto, pero dos, hay una corresponsabilidad, no solamente de quien recluta, sino adicionalmente de quien evita que los menores puedan ir no solo a las acciones educativas, sociales, recreativas, y por esa razón el Estado tiene que pensar que tiene que tener estrictos controles, pero también inversión para tener mejores infantes. Sí. María Alejandra tenía contrapregunta, es que el tema... adelante. No, es que por supuesto tiene que haber una reforma legal, porque tenemos que llevar a los criminales a la cárcel. No puede ser que los criminales que capturan nuestros policías salgan libres, no solamente el tema de los menores. Aquí tenemos que aceptar que estamos en una crisis, estamos en una guerra, y las guerras requieren una legislación especial para poder ganarlas. Y lo primero para acabar con esa criminalidad, por ejemplo, en las ciudades, es una legislación que impida que los criminales capturados por nuestros policías salgan libres. Yo quisiera retomar un poco el tema original, Juan Roberto, porque todos los asuntos de justicia vienen posterior, pero los niños, digamos, están reclutados. Ya están pasando los días y las noches con estos grupos, los están entrenando, les están vuelven adultos, enseñando a usar armas. Yo les quisiera preguntar, yo sé que ustedes son muy críticos y todos sabemos que en este proceso de paz total casi que todo el país unánimemente dice esto no funcionó. Pero ¿qué pasa si ustedes o si mañana los grupos criminales dicen yo les voy a entregar a todos los menores que reclutamos a cambio de que nos sentemos en una mesa a conversar? ¿Qué decisión toma el presidente de la República? Aníbal Gaviria. Bueno, hay una cosa clara frente al tema normativo, y es la normatividad la tenemos que cambiar para no seguir incentivando que los grupos criminales utilicen a los niños. Ese es el foco específico. Ahora, frente al tema, yo creo que la lucha armada en Colombia se acabó. Un presidente que se alzó en armas contra el Estado llegó por los votos. No hay lucha armada. Aquí lo que hay es una serie de grupos criminales de todas las pelambres. Por eso, aún en ese aspecto, lo que abriré yo es un proceso de sometimiento. No son diálogos de paz, porque eso ya se acabó, eso ya pasó. Es un proceso de sometimiento para que los grupos criminales se sometan al Estado, no como hoy se pretende, que es someter el Estado a ellos. Si hay acuerdos como el de
entregar todos los niños, por supuesto habrá puerta, pero la puerta es la del sometimiento. Vicky Dávila. Mire, yo como presidente sí no voy a aceptar chantajes. Yo creo que eso ya hay que cambiarlo en nuestro país. Nosotros tenemos que aplicar la ley, aplicar la Constitución, combatir a estos grupos. Eso sí, hay que llegar a los territorios, recuperar esos territorios con fuerza, con autoridad. Hay que recuperar esos territorios con Estado, salud, educación, con todo lo que necesita una comunidad. Y hay una cosa que me parece importante y es que el Estado pueda acompañar a las familias para que esos niños sí estudien, para que no deserten, para que vayan al colegio, para que coman bien, porque aquí se están robando el PAE, se roban la comida de los niños. Pero yo no creo que podamos aceptar chantajes. Muy bien. Ellos tienen que entregar los niños, solo perdónenme una cosa, entregar los niños sí, pero entonces tienen que entregar los niños, dejar de narcotraficar, dejar de secuestrar, de extorsionar. Vicky, gracias. No, 20 no. segundos para David Luna. A usted no le doy la palabra porque usted viene a continuación en la siguiente pregunta. Pero es doctor. que yo quiero un comentario sobre eso. Bueno, chiquito y cerramos con Cinco. David Luna. Bueno, Microscópico. 5, hágale. No, siga, siga. No, hágale, adelante, adelante. No, es que yo quiero recordar que el señor Iván Cepeda lo único que ha hecho toda su vida es buscar precisamente eso, buscar que haya diálogo siempre, hacer un tratamiento muy especial para los grupos armados criminales. Nunca lo hemos dicho que va a buscar una mayor seguridad ni hacer más drástico. Y recordemos que un país como el vecino Brasil, donde ha habido gobiernos de izquierda o de derecha, jamás los grupos armados criminales han controlado 1 centímetro del territorio. Esto no es de izquierda o derecha, es de vida civilizada. Cierre pequeño de David Luna. Mire, Juan Roberto, el ELN dejó de ser un grupo guerrillero, es hoy una banda de traquetos, de mafiosos, como lo es el Clan del Golfo y las otras organizaciones. A eso hay que actuar con la ley y con la firmeza. Y segundo, en Chocó, ¿por qué razón? Reclutan y reclutan menores de edad, porque los colegios se están cayendo, porque hay la mitad de los municipios sin agua, porque claramente el Estado olvidó que el Pacífico existe. Y en ese sentido, acá tienen un presidente distinto que entiende el Pacífico como una prioridad. 7:21 minutos. La siguiente pregunta específica es que ese tema pues encierra el de los niños, todo lo que tiene que ver con nuestro conflicto. Pero a las 7:21, María Alejandra, pregunta específica para Enrique Peñalosa. Candidato Peñalosa, ustedes han dicho, y es también un sentimiento que comparten todos los colombianos, hay que hacer más inversión en salud, hay que recuperar el sistema de salud, ponerlo a funcionar, corregir lo que no está sirviendo en el día a día de los colombianos. Pero para hacer esa inversión en salud seguramente hay que sacrificar otros sectores, seguramente el dinero no alcanza para todos los sectores. Si usted tiene que fortalecer la salud, ¿qué sector tendría que sacrificar? Mire, aquí, por supuesto, inicialmente es necesario hacer una refinanciación, hay que cortar una serie de gastos, pero también hay que apoyar las inversiones que están frenadas en minería y en una cantidad de sectores que le van a generar recursos al gobierno. Entonces, inmediatamente no se puede acabar el déficit fiscal. Es que esto necesita es gerencia y cero corrupción. Yo ya recibí de Petro. Yo ya recibí un sistema de salud desbaratado. La gente hacía filas desde la 1 de la mañana, no para que la atendieran, sino para pedir una cita que posiblemente no le daban. Él quebró Capital Salud. La dejó con 360.000 millones de pesos de déficit, no hizo nada. Nosotros arreglamos eso con los mismos recursos, con buena gerencia, acabamos con las filas, recuperamos a la EPS Capital Salud, hicimos unos hospitales bellísimos en Bosa o en Usme, ahí está el contraste, con los mismos recursos, en el mismo tiempo, con excelente gerencia, cero corrupción, pudimos mejorar radicalmente la salud y eso es lo que vamos a hacer en toda Colombia. Esos son resultados que garantizan una mejora de verdad en la salud. Pero mire una cosa, ahí el debate es qué se hace con las EPS. No, es que las EPS, por Devolverles supuesto... a ellos el manejo, digamos, de la atención como lo tenían antes de lo que planteó el actual No, es que por gobierno. supuesto que se necesita una articulación entre el paciente y el prestador de servicio y se requiere una participación, y si es privada, bien, yo sí no tengo esta obsesión antiprivada, una participación privada en las EPS, y unas EPS fortalecidas financieramente, con buena gerencia, pueden ser mucho mejores. Y, por supuesto, acabar absolutamente la corrupción. Es que, por ejemplo, en mis alcaldías, que yo he manejado cosas gigantescas, nunca ha habido siquiera un escándalo de corrupción. Aquí hay un tema y abro el debate para todos. Yo creo, María Alejandra, el asunto es técnico, pero el asunto es de plata. El famoso tema de la UPC. Eso hay que aumentarlo, pero el problema es que no hay plata en el Estado, que era lo que planteaba María Alejandra. Aníbal Gaviria y luego Vicky Dávila.
y después David. Bueno, la pregunta inicial acerca de los recursos y de si se suplantan unos por otros. No, es que aquí lo que hay es que acabar con una cantidad de burocracia que además en el actual gobierno ha aumentado en una forma increíble y sobre todo en los últimos meses preelectorales. Entonces, disminuyendo enorme cantidad de burocracia en todo el Estado, vamos a tener recursos para recuperar la salud. Pero el otro frente es los billones y billones de pesos que se han robado en la salud. Con esos dos fuentes, con seguridad vamos a poder financiar, ¿qué? Lo que Juan Roberto dice, el aumento de la UPC. Tenemos que aumentar la UPC, pero ojo, tenemos que ser equitativos, tenemos que cambiar lo que es un absurdo actual, que tenemos una UPC para el régimen contributivo y otra para el régimen subsidiado. Aumentarla e igualarla para que pueda pagar el plan obligatorio de salud, porque la salud de los colombianos, no las peleas políticas, tiene que estar en el centro de la discusión. Ni peleas políticas ni temas tan técnicos, la gente haciendo fila, Vicky. Sí, claro. Para las medicinas y para las citas. Mire, le voy a decir una cosa. Lo primero es que plata sí hay. Colombianos, no se dejen enredar la cabeza con el cuento de que plata no hay. Plata sí hay, la tienen en el bolsillo. Los corruptos, ahí está la plata y ahí es que vamos a buscar esa plata. Pero además hay algo muy importante. Y es que esos corruptos tienen que ir a la cárcel normal, pagar sus penas completas y les vamos a quitar toda esa plata y la vamos a invertir en salud, en educación, en todo lo que hace falta. Y hay un dato que no es menor, hay 20.3 billones de pesos ahí sin asignar de regalías, ahí hay plata. Y quisiera decir, con respecto a lo que usted mencionaba de los medicamentos, porque a esta hora hay mucha gente haciendo fila, decir lo siguiente: yo como presidente llego a pagar la deuda de los medicamentos así. El primer mes usted tiene sus medicamentos y todos los colombianos los van a tener. Eso hay que hacerlo de manera urgente. David Luna. Juan Roberto, los colombianos tienen la soga al cuello y esa soga se la pone el Estado. Es lo que yo llamo los impuestos no impuestos. Y obviamente los ciudadanos están desesperados porque no hay medicamentos, cuando les llegan vencidos, se roban la plata de la receta médica y nunca les llega el medicamento. Los medicamentos hay que distribuirlos a domicilio con plataformas tecnológicas y digitales, pero dos, a los pacientes hay que oírlos y por eso el Consejo Asesor de Pacientes será prioridad en mi gobierno, porque ellos son los que sufren, a los que nunca oyen y por supuesto son los que saben perfectamente dónde está esa corrupción. Ese delito de robo de plata de la salud es claramente un delito que merecería prisión perpetua. 7 de la mañana, 26 minutos. La siguiente pregunta específica es para el candidato Oiga, Aníbal Gaviria. Juan Roberto, solamente una cosa chiquita. Señora. No se les olvide que hay gente que está haciendo campaña presidencial que se ha robado la plata de la salud. Pregúntenle a Alejandro Gaviria, que él sabe muy bien quién es o quiénes son. El tema de la salud y este que viene también, digamos, está íntimamente conectado con la salud pública. Y esta pregunta específica para Aníbal Gaviria, estamos hablando de problemas reales, ¿no, María Alejandra? Y lo hablábamos cuando preparábamos el cuestionario. Mire esta cifra, la UNICEF dice que 1,5 millones de colombianos hoy defecan al aire libre en Colombia, porque no tienen un inodoro, porque no hay alcantarillado. 3.5 millones de colombianos no tienen agua potable. Dígales usted, candidato, ¿en cuánto tiempo y cómo va a solucionar un problema en pleno siglo XXI? Juan Roberto, usted me da la oportunidad de tocar un tema sustancial. Una de las cosas que pasa en Colombia es que nos hemos acostumbrado a vivir en medio de una cantidad de absurdos. Y unos son los que usted menciona, pero tocábamos anteriormente otro. Aquí nos hemos acostumbrado a que los colombianos tienen que esperar 6, 7, 8 horas para que le den unos medicamentos o para que no se los den. Yo, por ejemplo, estoy medicado para el corazón y a mí, desde hace 3 años, antes me entregaban los medicamentos, ahora a veces sí, a veces no, y eso le pasa a millones de colombianos. No, tenemos que empezar a acabar contundentemente con esos absurdos. Por ejemplo, en un gobierno de Aníbal Gaviria, las filas para entregar los medicamentos no pueden ser más de 1 hora, y eso lo tienen que hacer las EPS. No voy a acabar con las EPS, pero voy a obligarlas a que presten el servicio eficientemente, máximo 1 hora, y la que no será sancionada. Pero también que las EPS no se queden atendiendo las poblaciones urbanas, sino que atiendan las poblaciones rurales. Frente al tema de la salud pública en lo que tiene que ver con agua potable, con saneamiento básico, con seguridad alimentaria, esos otros absurdos que tendremos que atacar. En nuestra gobernación de Antioquia avanzamos en la seguridad alimentaria, la lucha contra el hambre, con la creación del programa Maná
y pasamos de 120 muertos niños por desnutrición en el año 2001 a acabar con esa dolorosa situación en Antioquia en el término de nuestros gobiernos. Entonces, atacaremos el absurdo. Y para el saneamiento básico en las zonas rurales, las UNISAFAS, para llegar a cada zona rural, y acueductos y saneamiento básico rural, porque el campo tiene que ser una prioridad y eso se hará con justicia social, con inversión en el campo, con salud en el campo y prevención, porque si usted tiene saneamiento básico, seguramente se previenen algunas enfermedades. Previene muchas enfermedades, claro, que después tiene que llevar a la atención en salud. Cuando se enfrenta el país a estos procesos electorales, se les escucha a los líderes, a los candidatos, mencionar tantas prioridades y tantos temas, pues yo me imagino y hemos pensado en los ciudadanos que, como estas personas que mientras estamos en este debate tienen que ir a buscar detrás de su casa un pedacito de tierra para hacer sus necesidades. Esa descompensación entre esta preocupación nacional y el día a día, eso es lo que nos gustaría aterrizar. ¿En cuánto tiempo? No son muchos, es 1,5 millones de colombianos que necesitan tener en su habitación, en su baño, en su casa, un inodoro. Y 3,5 no puede millones ser que en Colombia agua, estamos hablando de unos macrotemas y tengamos todavía este nivel de precariedad en la vida. Corto para abrir el debate. Pero aquí la contrapregunta para el doctor Gaviria. Corto, Sí. por favor. A eso me refiero yo con atacar los absurdos. En un gobierno de Aníbal Gaviria, lo primero tienen que ser los más vulnerables. Lo primero tiene que ser el hambre, atacar el hambre. Lo primero tiene que ser atacar la violencia que está matando a los colombianos. Lo primero tiene que ser mejorar el sistema de salud, que los está llevando a no tener ninguna opción. Lo primero tiene que ser el saneamiento básico. En eso tiene que ser la prioridad absoluta del Estado. Y para temas trascendentales como eso, lo que uno debería comprometerse es, en el término del gobierno, situaciones de esas inequidades que llevan a la gente a vivir en miseria, sin las necesidades básicas insatisfechas, tendrán que ser superadas. Esa tiene que ser la prioridad del Estado. En orden de levantada de la mano, Enrique Peñalosa y Vicky Dávila. Y luego David Luna. Yo soy un constructor de igualdad. Ese tema me ha apasionado desde siempre, desde que fui subgerente de la empresa Acueducto de Bogotá hace muchos años. Y vamos a llevarle el acueducto y el alcantarillado a todos los colombianos. Este problema se concentra en los barrios marginales de las ciudades donde todavía viven millones de colombianos. Y esto requiere empresas eficientes, con cero corrupción y cero politiquería. Vamos a hacer las inversiones, pero aquí también vamos a hacer equipo con el sector privado, para blindar además estas empresas de la politiquería y de la corrupción, para que haya una buena administración. Y también se concentra en el campo. Entonces ahora hay una maravilla que se puede hacer es con las motos. Ahora aparecieron las motos que no había hace 30 años, no había los campesinos. Entonces ahora los campesinos, vamos a los campesinos que quieran a regalarle vivienda prácticamente en los poblados más cercanos, porque ahí van a tener más seguridad, va a ser más fácil darles la educación, el internet, la recreación para los niños, alcantarillado. Y vamos a mejorar la vida radicalmente de los más pobres. Y vamos a hacer vivienda donde hay que hacerla, en los sitios seguros, interviniendo la tierra. Enrique, es que le digo porque el tiempo es para todos. Candidata Vicky Dávila. Gracias. Mire, no, es muy importante. Nosotros tenemos una propuesta clara, concisa, 2 millones de soluciones de vivienda para los más desfavorecidos. Allí, María Alejandra, se incluye, por ejemplo, lo que usted mencionaba, porque yo creo que peor que no tener vivienda es tenerla y tener que dormir en el piso pelado, o tenerla y no tener inodoro, o tenerla y no tener un lavamanos, un lavaplatos. O sea que es una gran preocupación y nosotros hemos encontrado con los técnicos que eso no es tan costoso. Hacer un mejoramiento de vivienda es algo relativamente barato y que se puede hacer solamente con voluntad. Se necesita voluntad política para hacerlo y que no se roben la plata. Porque nosotros estamos viendo lo de La Guajira. Siempre que hablamos de agua, de saneamiento, de alcantarillado, pensamos en La Guajira. Este gobierno prometió que iba a llevar el agua a La Guajira y lo que hicieron en este gobierno fue robarse la plata. Hay 3 ministros involucrados, exministros. Hay personas presas. Se la robaron. No vamos a dejar que toquen la plata del agua de los colombianos ni de la vivienda. David Luna. Juan Roberto, 540 municipios no tienen alcantarillado en Colombia. Más de 4 millones de colombianos no tienen agua potable.
Jorge Iván González, que fue un gran director de planeación, decía con claridad, la plata está. El problema está en que no ha podido haber un acuerdo nacional en la discusión del plan de desarrollo para poder ejecutar esas obras. Es increíble que Colombia, un país con agua, tenga esas dificultades. Acá se necesita decisión política, voluntad política, pero también priorizar. Y en ese sentido, no solamente la vivienda rural, como lo logramos sacar en el Congreso adelante, sino los mejoramientos de vivienda son fundamentales. Mire lo que está haciendo la ciudad de Barranquilla, mire lo que está haciendo la ciudad de Bogotá, mire lo que está haciendo la ciudad de Montería en estos momentos, entregándole a unas viviendas que no tienen dignidad, por lo menos herramientas para, como usted dice, tener baño, tener piso y tener, por supuesto, enchapes. 7:34 minutos. Esta pregunta que viene es específica para Vicky Dávila, pero antes, prométanme que no hablan, pero levantan la mano y si no, ¿quién de ustedes, usted usa ChatGPT? Yo, por supuesto, y ya estoy aprendiendo de las demás. ¿Los demás lo usan? Levanten la mano si la usan. Sí, yo lo uso y me gusta mucho. Ah, ok. Ahora te voy a decir quién me enseñó, Salomón, mi hijo chiquito. Es que va para eso la pregunta específica de la que todos van a hablar, porque este tema sí que nos ha cambiado a muchos la vida. Vicky, como presidenta, ¿qué políticas incentivaría para un asunto que se habla hoy de automatización, de digitalización, inteligencia artificial, pero es que también hay una realidad enorme, que eso está reemplazando muchos trabajos, oficios y profesiones? De hecho, incluso recuerdo que fue una universidad americana que ya dijo, y Bill Gates lo dijo terminando el año, son como 50 profesiones que van a desaparecer por la inteligencia artificial. Como presidenta, ¿qué política implementaría en un país que a las malas, como el resto de la sociedad, se está digitalizando? Mire, no podemos pelear con la tecnología. Yo soy periodista y le quiero contar que a mí me tocó, por ejemplo, en semana la llegada de la inteligencia artificial a la redacción. Y entonces hay el temor de que entonces se acaban los reporteros. La respuesta es no. No se van a acabar los reporteros, porque nunca la inteligencia artificial va a poder reemplazar, obviamente, el cerebro de los humanos. Puede ser perfecto, pero el sentimiento, el corazón, eso no lo reemplaza a nadie. Entonces, como presidente, lo que yo voy a hacer es entender que esa inteligencia artificial tiene que ser aliada. Por eso, para los jóvenes, muchos cupos, tenemos casi 3 millones de muchachos que no estudian y no trabajan, muchos cupos para que estudien inteligencia artificial en un año, cuando reciban su cartón, cuando se gradúen. Yo, como presidente, les voy a garantizar que pueden tener su primer empleo. ¿Se imagina que nosotros nos volvamos en América Latina una potencia en inteligencia artificial? Eso permite mucho emprendimiento, permite que los muchachos desarrollen ideas, que hay que poner ahí crédito, mucho crédito. Mucho crédito, eso me parece que es fundamental decirlo. Y el tema de la tecnología, nos está faltando ese salto, necesitamos internet en todo el país, que todas las escuelas lo tengan. Esa posibilidad de la inteligencia artificial lo que permite es que seamos más eficientes. Así que yo voy a trabajar con la inteligencia artificial contra el crimen. Voy a trabajar con inteligencia artificial para mejorar cómo se utiliza, por ejemplo, el presupuesto en la salud. Yo me quedé aterrada el otro día, conocí a unos emprendedores que utilizan la inteligencia artificial para minimizar los desperdicios en las clínicas. Eso es una berraquera. Entonces, para mí la inteligencia artificial va a ser fundamental a la hora de gobernar. A todo hay que meterle inteligencia artificial para descongestionar los despachos de la justicia. También es muy buena herramienta. Va a ser mi aliada. Sí. De la mano de la inteligencia artificial viene algo muy concreto, que es la automatización, incluso la robotización. Estamos viendo en este mundo global, por supuesto, que ya en China vemos cómo los robots están empezando a reemplazar algunos trabajos domésticos específicos. Por ejemplo, políticas públicas para atender a los mayores, a las personas mayores. Estamos hablando de que en Colombia no hay saneamiento básico, que no hay inodoros en las casas, pero al mismo tiempo tenemos que abordar esta realidad global. ¿Usted le jalaría a una política pública de robotización, por ejemplo, en algunos casos? Más allá que la robotización, que me parece un reto interesante, en un país donde tenemos hambre, inseguridad, donde a esta hora están haciendo miles o quizás millones de colombianos fila, pues hablar de robotizar tal vez no sea lo más urgente. Lo que sí le puedo decir es que nosotros podemos acabar con los trámites. Eso, los trámites, la regularización. Pero hablar de robotización, pues no creo que sea una prioridad
en nuestro país. Ahora bien, la ciencia, la investigación, sí la tenemos que impulsar, porque hay mucho talento en Colombia, en las universidades, en los círculos de pensamiento. Eso sí lo vamos a impulsar. Lo que ha hecho este gobierno es una vergüenza, cuando deja 300.000 millones de pesos de presupuesto para la ciencia. Eso sí no lo podemos aceptar. Abrimos el debate. Enrique Peñalosa había levantado la mano y ya le doy la palabra a los demás. ¿Por qué se ríe con esta pregunta? Bueno, usted se ríe siempre. Pero... Porque no, por supuesto, nosotros tenemos que aprovechar la tecnología para que eso nos ayude a ser más ricos y prestar mejores servicios, tener mejor salud, mejor educación, más seguridad. Pero también tenemos que encontrar campos en donde no se pueda robotizar. Y entonces, hay un tema del que yo quiero hablar. Costa Rica hoy es un país parecido al nuestro, que tiene casi 3 veces, la gente gana casi 3 veces más, y lo que nosotros necesitamos es que la gente gane más plata, en buena medida con turismo ambiental. Colombia es un paraíso. Entonces, con seguridad, aquí hay un potencial enorme de desarrollar el turismo ambiental, pero cientos de miles que vengan a montar en bicicleta en las montañas, a caminar, pero para eso hay que entrenar guías que le expliquen a la gente los pájaros si son migratorios o no, las mariposas, en dónde ponen los huevos, en qué planta, cómo logramos que ahí no puede competir nadie con nosotros. En ese tema tenemos una ventaja enorme, y es que estamos muy cerca de los Estados Unidos. Y aquí hay un tema que es la educación. ¿Qué estudiar y qué no estudiar? Muchos pelados hoy dicen, ¿qué hago con las carreras que seguramente van a terminar obsoletas por el tema de la inteligencia artificial? Candidato Aníbal Gaviria. Que estudien inteligencia Juan artificial. Roberto. Sí, pero ¿cómo? En un Juan país Roberto. donde no se sabe cómo estudiar Con eso. el SENA, Sí, con el Juan Roberto. ICETEX. ¿Cómo abrirlo? Y ya le doy la palabra Yo a creo Víctor. que el tema de tecnología, que es el que estamos tocando, y inteligencia artificial, que es una parte, no, eso no le podemos tener miedo. Lo que hay es que abrazarlo, utilizarlo y aprovecharlo. La tecnología nos ofrece grandes oportunidades, y eso es parte fundamental del país que queremos. No un país que esté mirando atrás, sino que esté mirando adelante y que se conecte con el futuro. Tecnología, por Dios, para atacar la inseguridad, para fortalecer la fuerza pública, para darle elementos para que combata más contundentemente a la criminalidad. Tecnología, por supuesto, para atacar la corrupción en el Estado y en cualquier parte. Esa es una herramienta trascendental. Tecnología, para mejorar la eficiencia del Estado, pero además, para terminar, tecnología para la educación. Por supuesto, para facilitar que la educación llegue a las zonas rurales, pero además para que haya un pensum cada vez más conectado a las nuevas carreras y a las nuevas oportunidades tecnológicas. La tecnología desplaza mucho fuerza laboral, pero si es bien utilizada, puede traer todavía más trabajo. David Luna. Ciencia, por favor, en esta respuesta, porque No esto cambia el país. O usted sigue haciendo lo que llevamos haciendo hace 40 años, no resolviendo los problemas, o entiende que la tecnología es el mejor aliado. Claro que en Colombia hay que reentrenar y claro que hay que recapacitar para evitar perder empleos, pero la tecnología va mucho más rápido que los gobiernos, mucho más rápido que los presidentes, y acá hay talento juvenil digital. Colombia es uno de los mejores creadores en videojuegos, uno de los mejores desarrolladores en software y tiene la capacidad de desarrollar inteligencia artificial. ¿Qué es lo que necesitamos? Decisión política. Yo por eso soy un presidente diferente. Conozco este tema y entiendo perfectamente que el bilingüismo, que las habilidades blandas y que la formación en inteligencia artificial va a permitir una cosa, y termino, Juan Roberto, que un pelado desde su casa se pueda conectar con Estados Unidos, con India, con Estonia, recibiendo a la hora $150 la hora. Eso mal contados, son 600.000 pesos. Ahí hay salario digno. Hay que pensar distinto. No podemos seguir en lo mismo de hace 40 años. Vicky Dávila, para el cierre de este debate. Simplemente una cosa que me parece importante en el sentido de nosotros estamos
de frente contra la corrupción. Yo como periodista eso es lo que hice durante 33 años, enfrentar a los corruptos, denunciarlos. Me odian, me tienen terror porque no me les arrodillé y porque no tengo precio. Entonces, inteligencia artificial para auditar, para que podamos detectar la corrupción. Eso va a ser fundamental a la hora de dar esta lucha, para desvertebrar todas estas organizaciones de lavados de activos, esas mafias enquistadas en el Estado. Este gobierno dijo que iba a acabar con la corrupción y ha gobernado con ella, se eligió con ella. Eso no va a pasar en nuestro gobierno y por eso tenemos que elegir bien, votar el 8 de marzo, pedir el tarjetón, buscar la gran consulta por Colombia y votar por Vicky Dávila. Vamos a cerrar, Vicky, pero es que yo creo que hay varias preguntas de este tema. María Alejandra. Pienso, escuchando todo esto, estos riesgos y también estas oportunidades, como ustedes las mencionan, de la tecnología en el tema electoral. La inteligencia artificial, los bots, las redes sociales, ¿van a engañar? ¿Es posible que engañen a los colombianos, que confundan a los colombianos con su voto? ¿Ustedes están blindándose desde sus campañas para hacer de esto una auditoría forense digital que permita que no haya una tergiversación un poco de todo lo que se está generando a través de la inteligencia artificial en las redes sociales para esta campaña? ¿O eso no existe y es una historia creada por la fantasiosa mente siniestra de siniestra, quienes, sí, no, pero de la verdad, teoría de la incluso conspiración. Le auno a la pregunta de María Es una Alejandra. declaración que es una preocupación con Juan Roberto que está en el mundo, Claro. alrededor de cómo se cuida la democracia, alrededor de este Y en medio de desafío que trae la tecnología. Y en medio de la perversión, escúcheme la palabra, no de ustedes, sino digo de la política hoy, es más importante contratar a quien maneje bodegas o bots a que el que haga una estrategia política. Por favor, de a 30 segunditos, rápidamente. David Luna, y ya le voy con los demás. Como usted hace la campaña, usted gobierna. Yo soy un tipo de principios, de ética, y no voy a contratar ni he contratado nunca bots. ¿Que los hay? Claro que los hay. ¿Que los utilizan para el desprestigio? Claro que los utilizan para el desprestigio. ¿Que compran conciencias para que algunos influencers opinen lo que no piensan? También. Pero acá es clarísimo, y esto es un mensaje para ustedes. Siempre conozcan cuál es el candidato, qué ha hecho, cómo ha votado, qué decisiones ha tomado, porque acá de lo que está en juego es elegir un buen ser humano que conozca el Estado y que tenga capacidad de resolver sus problemas. Vicky Dávila. Las bodegas en medio de la campaña política sí existen. Tienen pagos millonarios, deforman a las personas, deforman a los candidatos, calumnian, injurian y son como una horda de langostas. Eso es verdad y no solamente se está utilizando por parte del gobierno, que lo empezó a utilizar en las campañas, sino que también de parte de la oposición. Ahí hay gente que utiliza eso. Yo no utilizo, no pago un solo peso a un tuitero, no pago un solo peso a un influencer. ¿Por qué? Porque he encontrado una cosa, y es que cuando voy a las regiones, la gente sí sabe uno quién es. La gente no come cuento, la gente no se deja desfigurar. Así que sí van a influir, pero no tanto como la gente cree. No podemos tener un presidente que sea creado por las bodegas, por favor. Enrique Peñalosa. No, por supuesto, en esta era de las redes, la cantidad de calumnias y mentiras es impresionante y por eso más que nunca es importante el periodismo de verdad. Pero las calumnias han venido andando por ahí desde hace años, incluso antes de las redes sociales. Por ejemplo, cuando se inventaron que los volardos que yo puse para proteger a los peatones, para proteger a los ciudadanos que caminan e impedir que una minoría de mayores ingresos de carro y respetar a la persona en silla de ruedas o en un coche bebé, se inventaron unas calumnias y muchísimos colombianos piensan que yo hice negocio con los volardos cuando ni siquiera una investigación hubo, ni siquiera una nota de prensa. Entonces los ciudadanos por eso tienen que fijarse en los hechos y en los resultados, la integridad absoluta. Esa es lo que tienen que buscar y tienen que mirar y no creerle mucho a veces a tantas calumnias que andan por ahí rondando. Aníbal Gaviria. Sí, por supuesto, eso es algo que está sucediendo en Colombia y está sucediendo en el mundo entero. Pero tenemos que confiar en los ciudadanos y tenemos que buscar escenarios como este que está ofreciéndonos Caracol para tener el contacto más directo, para que ellos se puedan formar una idea clara de qué están proponiendo y qué son cada uno de los candidatos. Aníbal Gaviria tiene ya 3 gobiernos, 2 gobiernos en Antioquia, un gobierno en la alcaldía de Medellín. La gente me conoce, sabe quién soy yo. Eso es lo que tiene que mirar.
pero adicionalmente mandar el mensaje. No se dejen echar cuentos que no votar el 8 de marzo. Hay varios candidatos casualmente que están pidiendo a la gente que no vote el 8 de marzo. Yo sí les digo a todos los colombianos, voten el 8 de marzo, porque uno vota y así fortalece la democracia. ¿Qué tal que nos vengan estos candidatos a decir no a la democracia? Respetemos y valoremos la democracia. Tenemos al lado Venezuela. Quisieran los venezolanos votar. Los colombianos no dejemos de votar el 8 de marzo. Es que esta consulta es la primera gran victoria sobre el petrismo, el 8 de marzo. David Luna, 5 O segundos. simplemente decir la corresponsabilidad que tienen, por supuesto, las redes sociales, no solamente para luchar contra los graves problemas de salud mental en nuestros niños, en temas de, por supuesto, ansiedad y depresión, y yo por eso insisto que los niños menores de 14 años no pueden tener acceso a las redes sociales y las voy a prohibir, como lo vengo diciendo desde hace varias semanas. 7:49 minutos. Vamos a hacer una pausa. Hablaba Aníbal Gaviria de Contacto Directo. En instantes vamos a tener preguntas de la gente para cada uno de los candidatos de este grupo de la Gran Consulta por ¿Le puedo Colombia. decir una cosita antes del paso a comerciales? Entre cosita y cosita ya vamos... No, una cosita rápida. Ricardo Roa renuncia a la presidencia de Ecopetrol. Renuncia a la presidencia de Ecopetrol, no sea descarado. 7:49 minutos, el debate de la Gran Consulta aquí en Colombia Decide. Ya volvemos. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Estamos en el gran debate, en el debate de Colombia Decide, de la Gran Consulta por Colombia. La segunda tanda, recordemos que ayer estuvieron 5 candidatos escogidos por sorteo de los 9 de esta consulta interpartidista y hoy el turno para los restantes 4, María Alejandra. Y entramos con la gente. Y agregar para todos los televidentes que vamos con un debate de las otras consultas. Claudia López, la consulta de las soluciones con Leonardo Huerta será el jueves y el debate de la consulta del Frente por la Vida de los candidatos que ya no sabemos muy bien, pero vienen de la mano del partido de Roy Barreras y algunos otros del progresismo con Daniel Quintero serán el viernes. Es importante para que sea toda esta semana, es la semana de los debates aquí en Colombia Decide. Muy bien. Y en este segmento, María Alejandra y televidentes, hablamos, o mejor, los candidatos responden a colombianos que nos han enviado sus mensajes y preguntas desde diferentes regiones del país. Arrancamos esta ronda. Para Enrique Peñalosa le preguntan desde el centro de Bogotá, fíjese, le tocó un bogotano o una bogotana. ¿La pregunta cuál es? Mi nombre es Luis Eduardo Angulo, trabajo en la alcaldía local de Candelaria como gestor y mi pregunta para el próximo presidente es ¿qué medidas tomará para impedir la migración de jóvenes campesinos hacia las ciudades? La migración ha sido una constante en todo el planeta, ha pasado en todo el mundo. Y lo que ahora tenemos que hacer es mejorar la vida de la gente en las ciudades y mejorar la vida de los campesinos. Yo por eso he dicho que vamos a darle todo el apoyo a que los campesinos vivan bien. Vamos a casi que regalarle casa. Ahora que hay motos y los campesinos pueden trabajar en un poblado, ir en la moto a su cultivo cada día, hacer carreteras para que los campesinos saquen sus productos a bajo costo y puedan ir en la moto. Y en el poblado van a poder tener una vivienda donde va a ser más fácil darles servicios públicos, seguridad, educación a los niños, internet. Entonces tenemos que hacer todo para que los campesinos tengan una excelente calidad de vida. Y también, por supuesto, a los ciudadanos en las ciudades tenemos que darles seguridad y a los que viven en los barrios marginales. Para mí ha sido una obsesión. Yo he hecho vivienda social para proyectos para más de 300.000 personas y eso lo vamos a hacer. Vivienda social bien hecha, tanto en el campo como en las ciudades. Muy bien, gracias, candidato Enrique Peñalosa. La siguiente pregunta para el candidato Aníbal Gaviria es de Barranquilla. Mi nombre es María Seba, soy estudiante. Mi pregunta para el nuevo presidente sería,
¿Qué acciones concretas usted va a tomar para mejorar la calidad de la educación pública? María, un abrazo en Barranquilla y a todos los jóvenes en Colombia. He hablado de las oportunidades. Lo más trascendental para los jóvenes es darle oportunidades en 4 frentes: la educación, el emprendimiento, la cultura y el deporte. Y para el mejoramiento de la educación y de la calidad de la educación, frentes básicos: no tenerle miedo a la tecnología, pero utilizarla adecuadamente, no solo para facilitar el acceso, sino para mejorar la calidad. Pero la calidad de la educación tiene una columna vertebral, y esa columna vertebral, en mi concepto, y así siempre lo he tenido claro en mis gobiernos, es el profesor, el maestro. No los otros elementos que son fundamentales, la infraestructura buena, la tecnología, los demás aspectos, pero el maestro. Por eso en nuestro gobierno la capacitación, el mejoramiento, el estímulo, la motivación de los maestros, maestros para la vida, maestros para enseñar los aspectos fundamentales del ser y el saber. Columna vertebral de la calidad de la educación, el maestro y la maestra en Colombia. Muchas gracias, candidato Aníbal Gaviria. La siguiente pregunta para Vicky Dávila, de un joven de Bogotá. Mi nombre es Joan Arias, soy una persona trans no binaria de 23 años, soy estudiante de la licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y además representante de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre. Mi pregunta para la siguiente persona que asuma la presidencia es: ¿cuáles son las garantías de bienestar en términos laborales y educativos que se les puede brindar desde la presidencia a las personas trans? Joan, qué pregunta tan importante. Para mí, como presidente, es fundamental que todos los colombianos, más de 50 millones, tengan los mismos derechos, ni más ni menos. Sé lo que ustedes han sufrido, sé que necesitan muy especialmente no solo esas garantías laborales, de inclusión y demás, sino que requieren seguridad. Sé que a la comunidad trans, sé que a las comunidades diversas las están asesinando, sé que las excluyen, sé que las hostigan. Yo como presidente me voy a encargar de que eso no ocurra más en Colombia, de que las rutas que existen sean seguras para personas como tú, Johan. Yo tengo 2 hijos varones y quiero decirte que te veo a ti, pienso en mis hijos, pienso en los hijos de millones de mamás en Colombia y me voy a preocupar porque tú, los afro, los indígenas, todos los colombianos tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Eso es en lo que nos tenemos que empeñar, que puedas vivir tranquilo, que tengas seguridad y que tengas oportunidades. Eres un gran colombiano, Johan. La siguiente pregunta viene desde la costa Caribe para David Luna. Mi nombre es Silvana Imbret, soy administradora de empresas y actualmente en la costa estamos viviendo una problemática con respecto al alza en las tarifas de la energía eléctrica. Es una situación que llevamos varios tiempo, no se ha tenido una solución y bueno, mi pregunta para el próximo presidente sería: ¿qué solución le daría a esto? ¿Qué manejo tendría para esta situación? Muchas gracias, Silvana. Te entiendo porque estoy casado con Lauri, barranquillera, que me permite ir permanentemente a esa región y entiendo el sufrimiento. Es increíble, en primer lugar, que no exista tarifa diferencial entre el Caribe colombiano y, por supuesto, los sitios donde no existe un nivel climático tan alto. En segundo lugar, hay una desigualdad aberrante. Hoy en día, pagando la deuda, el Caribe colombiano paga 300 pesos por kilovatio, producto de algo tan importante como fue lo que se dejó de pagar en su momento, mientras que en el interior del país estamos hablando de 50 o 60 pesos. Esa deuda hay que pagarla, pero hay que equilibrar y entender perfectamente cuál es esa diferencia para arropar al Caribe. Y por último, es fundamental pensar, por supuesto, en energía solar, está instalando, como en mejoramientos de vivienda, paneles que permitan no solamente ser consumidores, sino adicionalmente ser productores. Tenemos que pensar distinto cómo resolver los mismos problemas que tenemos hace 40 años y este es uno de ellos.
Muy bien, la siguiente ronda de preguntas es de las que hemos denominado de talante. Pues todas son de talante al final del camino, porque siempre repetimos con María Alejandra que el talante de un gobernante se mide en las decisiones que toma y en la manera en que es lo más espontáneo posible. Les ruego que sean muy cortos, tratamos de ser de 30 segundos, porque tenemos 3, rapiditas. Arrancamos con Aníbal Gaviria y la pregunta es la siguiente. El primer ministro de Canadá hace algunos días dijo, mire, ojo, porque hay un nuevo orden mundial. Vimos la reunión del presidente Petro con el presidente Trump. Pero más allá de todo eso, usted como presidente, y para todos es la misma pregunta, muy rapidito porque vienen otras dos, ¿cómo haría, qué haría para que Colombia recuperara un liderazgo regional y hacia dónde lo dirigiría? Bueno, déjeme decirle que completamente de acuerdo con el primer ministro de Canadá. Esa es, en cierta medida, buena parte del pensamiento que yo creo que el mundo debe tener ahora. Tenemos que buscar una relación más equilibrada y multilateral en las relaciones de Colombia con el mundo. Son relaciones y deben ser relaciones de Estado a Estado y no centradas únicamente en un Estado específico, relaciones fortalecidas con Estados Unidos, pero también obviamente con Canadá, con China, con Francia. Y para el liderazgo regional de América Latina, lo que tenemos que buscar es unidad latinoamericana para tener una voz más fuerte en el mundo. Y esa unidad tiene que ir en dirección de algo fundamental, el respeto, el respaldo a las democracias en América Latina y el rechazo a las dictaduras. Vicky Dávila. La palabra clave es retomar la diplomacia. Nosotros vamos a recuperar las relaciones con Estados Unidos, con Ecuador. Hoy están sufriendo ecuatorianos y colombianos. Vamos a cuidar la relación en la frontera, por ejemplo, en Venezuela. No nos gusta el régimen. Jamás yo patrocinaría lo que significa Delcy Rodríguez, que es una bandida, pero voy a cuidar los negocios. E Israel regresa el 7 de agosto. Nosotros vamos a hacer lo que le convenga a Colombia. Y siempre, mírenme bien, Vicky Dávila, la de siempre, firmeza y decencia. No se olviden del tarjetón. 8 de marzo, la gran consulta. Me ponen la X y votan por mí. David Luna. En la diplomacia hay un término muy importante que es el de autonomía estratégica. Colombia tiene que pensar en sus ciudadanos, 500.000 familias cafeteras, más de 200.000 familias que producen la flor y muchos campesinos que viven de las exportaciones. La diplomacia no se puede ideologizar simplemente para ganar adeptos en una elección presidencial. Yo le pido a los candidatos que prometan y que propongan futuro para de una manera saber exactamente a qué le estamos apostando. Ayer vi al candidato Iván Cepeda en un discurso en plaza pública, simplemente refiriéndose a cómo iba a controvertir con un expresidente colombiano. No, los colombianos necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer para salir de esta grave situación y con diálogo con todos los países vamos a enfrentar obviamente estas responsabilidades. Hay oportunidades no solamente con Estados Unidos, sino con muchísimos otros. Y cierra esta ronda Enrique Peñalosa. Tenemos que tener excelentes relaciones con todos los países, con Rusia, con China, pero por supuesto tenemos una relación muy especial con los Estados Unidos. Aquí estamos a 2 pasos de los Estados Unidos. Nosotros estamos desde la costa colombiana, estamos más cerca de la costa este de los Estados Unidos que las ciudades mexicanas desde donde se exporta. Y a mucho menor costo, porque vamos por agua y ellos por tierra. Y México exporta 75 veces más a los Estados Unidos. Nosotros necesitamos promover toda clase de inversiones para exportar a los Estados Unidos que generen buenos empleos para que la gente gane más plata. Gracias, candidato Enrique Peñalosa. La siguiente pregunta de talante, María Alejandra, y arranca Vicky. Vicky y todos candidatos, ustedes son conscientes de que hay una crisis de representación, de representatividad en la democracia. Los ciudadanos no tienen claro quién representa qué. Estamos asistiendo, por ejemplo, en este fenómeno del 2025 a una cantidad de personas, de colombianos, de ciudadanos que como ustedes optaron por lanzarse a la presidencia. Algunos dicen es la crisis de representación de los partidos. Ustedes se levantan, se ven al espejo en ese diálogo personal, íntimo, y ustedes a quiénes representan.
Esta coalición se llama de centro derecha. ¿Qué es la centro derecha y por qué ustedes la representan? ¿Quiénes son las personas que pueden sentirse representados por un voto? Empiezo yo, ¿cierto? Yo represento a las mujeres colombianas trabajadoras, a las mamás, a la mujer de pueblo que nació con el futuro en pronóstico reservado, pero que pudo salir adelante con trabajo y con mucho, mucho esfuerzo y amor de la familia. Yo represento a todos esos millones de colombianos que nos ven a esta hora y que están saliendo a trabajar. Represento a esos colombianos que saben que hay que recuperar los valores y la familia. Y represento todo lo que significa garantías para Colombia. Y yo les traje esto porque yo represento todo lo contrario a lo que representa Iván Cepeda, que es un peligro para Colombia, la peor amenaza para Colombia. Yo les digo, ni un voto por Cepeda. Aquí en la gran consulta hay una gran posibilidad. Hay 9 personas decentes y firmes, conocedoras de Colombia. Les pido que bajo ninguna circunstancia voten por Iván Cepeda. Vamos a hacer de Colombia un país que cuide la libertad, la democracia, la decencia, la firmeza. Vamos por la victoria el 8 de marzo. Busca el tarjetón en el puesto de votación. Busque la gran consulta. Ahí está la victoria, ahí está Vicky Dávila. Ni un voto por Cepeda. Esa es la representación también de la pirotecnia en política y en los debates, que está muy bien, eso es parte legítima, por supuesto, de cada uno. Si tuviera cinta la dejaba aquí, pero no tengo. Pero vamos con David Luna. ¿Qué representa David Luna ante el país, ante el ciudadano? Mire, María Alejandra, yo represento un presidente diferente, un presidente que es capaz de oír a todos y de representar a todos, independientemente que hayan votado o no por mí. Yo represento un presidente que tiene la capacidad, pero sobre todo la decisión de proteger a la oposición, de respetarla, de oírla y de construir, producto del disenso, consenso. Yo represento la capacidad de poder conversar con quienes piensan distinto. Y yo creo que esta gran consulta es la demostración que hay 9 colombianos que tomaron la decisión de dejar colgado la vanidad, el ego, los personalismos. ¿Pensamos distinto? Claro que sí. Yo soy un liberal que busca defender los derechos y la Constitución del 91, pero también soy un ciudadano que entiende por qué razón en Colombia están hastiados del clasismo, del racismo, del machismo. Y esos son los temas que merecen acuerdos nacionales para resolvernos, no lucha de clases. Acá representamos sensatez, sentido común, mesura y tomar las decisiones con base en la evidencia. Representar a Colombia significa no solamente ser buen ser humano, sino más importante que eso, entender que hay sufrimiento y que ese sufrimiento se tiene que enfrentar con acción, no con discurso. El verdadero cambio era hacer, no retroceder. Los 30 segundos más largos de la historia. Excúseme, no digo Juan Roberto. porque sea malo, sino qué cosa para pasar. Enrique Peñalosa. Yo represento a los colombianos que están aburridos de vivir con miedo, a los colombianos que quieren ganar más plata. Yo represento resultados. He dedicado mi vida a trabajar por mi país con todo el amor, con toda la integridad y he producido resultados. Desde el metro que está en construcción, más de 80 colegios, cientos de parques, hospitales, vivienda social para cientos de miles de personas. Resultados. Yo represento a los colombianos que quieren trabajar, que quieren estudiar y represento a los colombianos más pobres, a los que necesitan soluciones, a los que realmente tenemos que darles toda la prioridad para que tengan una mejor vida. A eso he dedicado mi vida, a construir igualdad y a mejorar la vida de todos los colombianos. Si quieren resultados de verdad y no simplemente bla, 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 eso es lo que yo ofrezco a mis colombianos, con todo el amor. Aníbal Gaviria. Oiga, Juan Roberto. regala una cintica, ponemos esto aquí. Usted tiene aquí en el estudio, regálemela. Usted si trae el letrero, tiene que traer la cinta. Pero entonces Aníbal, me va a tocar tener... Aníbal Gaviria, adelante. Aníbal Gaviria. Me van a regalar los segundos de mis Pues sí, compañeros. Adelante, usted sí. Juan Roberto, a esta altura del partido, después de 25 años de servicio, 2 gobernaciones de Antioquia, una alcaldía de Medellín, uno tiene que representar lo que ha sido. Y lo que yo he sido es un gobernante que le ha cumplido a los ciudadanos, porque uno respeta a los ciudadanos cumpliéndole.
un gobernante que ha dado resultados, soluciones, que no se mete en peleas ideológicas, que no se define ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino buscando atacar los problemas de los colombianos, la violencia, la corrupción, la desigualdad, con resultados. Aníbal Gaviria se compromete con los colombianos a no sembrar odio, a no sembrar división. Yo quiero ser un factor de unidad para Colombia. Por eso los colombianos debemos definir el 8 de marzo en la elección más importante de todas, porque será la base de todas las demás, si buscamos un país dividido por los extremos, un país que siga separándose o un país que se una en torno al futuro, a construir unidos el futuro. Eso es el compromiso de Aníbal Gaviria. Y el compromiso segundo es acabar con un Estado centralista, acabar con un Estado que ha venido por 100 años centralizando y concentrando el poder, un presidente para desconcentrar el poder, para trabajar en equipo con los más de 1.100 alcaldes de Colombia y los 32 gobernadores, sin sectarismo, sin distingo de partidos, no atacándolos como hoy lo hacen, trabajar en equipo, descentralización, autonomía y sobre todo unir a los colombianos. Mire, la próxima, júrenme que en 15 segundos. ¿Cuánto llevan en campaña? ¿Cuánto llevan? Uy, yo llevo como un año y pico. Un año y pico, 12 meses. Bueno, ok, más o menos el tiempo similar. 25 años. 25 años, ejerciendo la política. ¿Y Enrique Peñalosa? ¿De campaña o de vida? No de sé. campaña. Yo he trabajado Como usted lo toda defina. mi vida por Colombia. Llevo, No, el número de años. ¿Y en esta campaña? llevo 45 años dedicado a trabajarle a mi país con todo el amor y toda la integridad. 15 segunditos, como diría mi mamá, con la mano en el corazón. No se me van a alargar. En esta carrera por la presidencia, hay un tema en el que digan, oiga, no la tengo clara. Hay un tema que digan, no la tengo clara. ¿Han pedido ayuda? ¿Han dicho, venga, ¿y a quién le han pedido? 15 segunditos. Arranco con David Luna. Mire, Juan Roberto, por supuesto que yo no me las sé todas. Y por supuesto que entiendo, no solo que para hacer campaña, sino para gobernar, hay que hacer equipos. Acá hay un equipo. Acá hay un equipo que defiende la Constitución, un equipo que quiere trabajar conjuntamente y en mi caso particular, un equipo que me ayudó a construir un plan de gobierno serio, sensato, cumplible y medible. Enrique Y en eso Peñalosa. tenemos que hacerlo todos. Yo he producido resultados que le han mejorado la vida a la gente precisamente porque tengo claro que hay mucha gente que es mucho mejor que yo en muchas áreas. Y he trabajado y voy a trabajar con gente buena de todas las regiones que tenga un compromiso de verdad por arreglar la vida de los más pobres, por mejorar la vida de los más pobres. Y por supuesto, gente buena de todas las regiones, vamos a hacer un equipo con todo el entusiasmo, con toda la integridad. Aníbal Gaviria. Cierre, ¿no? Juan Roberto, lo que uno tiene que tener claro como líder son los aspectos básicos. Para los detalles y los sectores, uno tiene que rodearse de un equipo que sepa más de cada una de las áreas. Por eso el compromiso es la unidad, y la unidad es con el equipo de trabajo, con el gabinete, pero la unidad es trabajando también con los gobernadores, con los alcaldes, pero también con el Congreso. El equipo completo es el de todos los colombianos, pero lo que uno tiene que tener claro son los valores, los principios y los problemas básicos que hay que atacar: la corrupción, la desigualdad y la violencia. Vicky Dávila. Lo que uno tiene que tener como presidente es firmeza y decencia. Eso me sobra. Ahora bien, no tengo el complejo de que es que otros saben más que yo. Claro que muchos son mejores y saben más que yo. Entonces tenemos un gran equipo, hemos hecho con los técnicos nuestros 100 puntos de gobierno, pero nuestro plan de gobierno tiene corazón, tiene sentimientos, gente de carne y hueso. El vigilante, el ama de casa, el estudiante, el niño, todos han aportado y tenemos este gran plan de gobierno. Así que sí, puedo ser la mejor directora de gobierno, pero con los mejores. Uno siempre está aprendiendo, siempre necesita de los demás, uno no se las sabe todas. 8:21 minutos. En la siguiente ronda... ¿Sabe que no hay nada peor que la arrogancia para gobernar? La arrogancia no deja escuchar, yo escucho. La arrogancia no deja corregir, yo corrijo. La arrogancia no permite reconocer los errores, yo los reconozco. Muy bien. 8:21 minutos. En la siguiente ronda, María Alejandra, no hay micrófono abierto. No, pues al hacer así, ¿cómo es que empieza? No, pues déjeme explicar, no. Estas son muy rápidas, acuérdense que tienen 2 botones
ante la pregunta si están de acuerdo, el verde, sí, el no, el rojo, y se pueden abstener. Pueden decir no, están en todo su derecho. Arranque, María Alejandra. ¿Creen en el cambio climático? Todos creen en el cambio climático. Muy bien. Esperemos que se apaguen. Listo, la siguiente. ¿Las redes sociales deben suspender a políticos que desinformen e incentiven mensajes de odio? Sí. Sí, todos. Un segundo que ya se apaga. ¿Subiría la edad de jubilación como lo recomiendan muchos expertos? No, sí y una abstención, la de Enrique Peñalosa. No hay micrófono abierto. ¿Aumentaría o fortalecería el comercio con China, aunque le genere problemas con Estados Unidos? Sí, todos unánimemente aumentarían el comercio con China. Nombrarían... Pero está bueno, ese recurso está bueno, ese no lo había visto. Eso también es pirotecnia, ¿ven? Sí, está muy bien. ¿Nombraría algún petrista en su gabinete? 2 sí y 2 no. En la misma onda, ya se apagan, ¿rescatarían algo y lo mantendrían como presidentes del actual gobierno? Sí. No. Todos dicen que sí. Como jefe de Estado, esta es muy interesante, creo yo, como jefes de Estado, presidentes de Colombia, ¿abogarían ante los Estados Unidos para sacar al presidente Petro de la lista OFAC? No. 3, Enrique Peñalosa sí. Y la última, ¿confían en la registraduría y en el sistema electoral de cara a las próximas elecciones? Muy bien. Todos confían en el sistema electoral. Ayer también sus compañeros, los 5 miembros más de la consulta, de la gran consulta por Colombia, también dijeron que confían en el sistema colombiano. Juan Roberto, Señora. yo escuchando a los candidatos y a veces en este truquillo que lo hacen muy bien los políticos y los candidatos, ya creo que hicieron todo su cierre porque nos han explicado en profundidad por qué deben votar por ellos. ¿Qué tal si les hacemos una pregunta Adelante. personal, ¿no? Sí. Que sea también una parte del cierre para que los conozcan más los colombianos. Y con una, O sea, con sería la última pregunta. Claro, Sí, con un vamos a hacer ingrediente. el cierre. La gente que nos ha escrito nos dice, oiga, queremos conocer más de lo humano de los candidatos, no solamente de sus propuestas. Yo creo que en ese sentido va esta declaración final. Trasládense a su niñez, a su juventud, a su vida adulta y piensen en esa conversación que tuvieron en algún momento con alguien importante de su vida y que les cambió de parecer, que les hizo tomar una decisión. ¿Cuál fue la conversación que les cambió su vida o cuál ha sido esa persona clave con la que han tenido que conversar y sobre qué? Que haya marcado el destino para que ustedes hoy estén aquí ante los colombianos queriendo ser presidentes. Arranca Enrique Peñalosa. Bueno, a mí me daban, como dicen, me daban en la jeta en el colegio mis compañeros porque mi papá era el gerente del Instituto de la Reforma Agraria y estaban comprando forzosamente fincas, grandes extensiones para darle a los campesinos. Entonces, algunos de las fincas que estaban comprando forzosamente eran de las familias de algunos de mis compañeros de colegio. Entonces, yo diría que desde muy pequeño me tocó pensar en estas cosas. Estaba yo obsesionado con hacer una Colombia más rica en la que hubiera más igualdad. Definitivamente un compromiso por el país, realmente una vida en donde más que las conversaciones, que fueron muchas de mi padre dedicado realmente al país, nunca le interesaba el tema del dinero ni temas de eso, sino era una obsesión con hacer una Colombia más rica, más próspera y donde hubiera más igualdad, donde nadie se sienta ni inferior ni excluido. Aníbal Gaviria. Bueno, María Alejandra, le digo francamente que me pone la piel de gallina como una famosísima actriz colombiana. Colombianos, ¿saben ustedes cuántos colombianos han sido asesinados en los primeros 25 años de este siglo? Aproximadamente 400.000 colombianos.
Si usted se pone a mirar eso, usted dice, es como que desapareciera la ciudad de Armenia. Por eso me lleva a esa reflexión. La conversación con mi hermano Guillermo Gaviria Correa, minutos antes de que lo secuestraran y después lo asesinaran las FARC. Y me dijo, Aníbal, te están ofreciendo un puesto muy importante en la presidencia de una empresa privada. No te vas por allá. El servicio público, servir a los colombianos, buscar una patria más justa, menos violenta. Ese debe ser el propósito. Y no solo eso, sino que lo dejó en una carta en donde dice, ojalá Aníbal siga luchando por una Colombia más justa y más pacífica. Ese legado lo he tratado de respetar y de cumplir. Y voy a trabajar en todos los frentes, pero el fundamental es el primero para Colombia, acabar con la violencia que por décadas nos ha agobiado. Ese es un compromiso al que he dedicaré toda mi vida. Muchas gracias. Vicky Dávila. Mire, cuando pienso en eso, pienso en mi mamá, que yo sé que me está viendo en este momento. Y yo quiero hablarle a ella a través de las cámaras de Caracol. Decirle que no se me olvida tantas veces que como a millones de hogares en Colombia, y me pongo un poquito sentimental, pero mami, cuando mi papá te pegaba, me llevabas a un rincón llena de hematomas y siempre me decías, míreme, estudie para que no le pase esto. Y yo te hice caso. Me enseñaste que las mujeres somos capaces. Nunca me enseñaste que tenía que buscarme un marido rico para que me mantuviera. Lo hemos logrado. Lo que yo he logrado, lo hemos logrado juntas, mami. Y me enseñaste algo más importante aún. Y con esto termino. Me enseñaste a perdonar a mi papá. Y eso me ha hecho una mujer libre, una mujer con buenos sentimientos, una buena persona. Esa es la riqueza más grande que yo tengo. Por eso hoy estoy buscando la presidencia de la República, para que muchas mujeres podamos, porque sí podemos y somos capaces. Gracias. David Luna cierra esta intervención. Yo estoy parado hoy acá porque hace tal vez 30 años, una vecina del barrio donde nací, Josefina Castro, me timbró un día, un domingo. Me dijo, David, camine, acompáñeme a recoger la basura de la quebrada que pasaba por el barrio. Fui a buscarla hace poco, y había fallecido. Yo creo que Josefina me ayudó a entender cuál es la importancia de que el servicio público esté pensado es para servir y no para servirse. Yo creo que los ciudadanos están muy aburridos, hartos, mamados de los políticos que roban, de los que prometen cosas que no pueden cumplir, de los que saben perfectamente que están hablando basura. Pero yo sí creo que hay que reivindicar el servicio público y yo sí creo que hay que reivindicar la política. Ya son casi 30 años sin una investigación, sin una sanción, sin un escándalo de corrupción y yo me siento honrado de ser un servidor público de profesión. Pero más aún, me siento honrado de ser hijo de David y de María Eugenia, esposo de Lauri, papá de Julieta y de Alejandro, y por ellos hago o trato de hacer las cosas de mejor manera para que siempre ellos se puedan sentir orgullosos de su hijo, de su esposo, de su padre, y ustedes, de un colombiano que tiene absolutamente claro que en este momento de la vida política hay que dejar los egos y la vanidad a un lado. Y hay que pensar en Colombia, porque este país se resuelve o mejora es construyendo y no destruyendo, sumando y no restando. Candidata y candidatos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con este debate terminamos la ronda de la gran consulta por Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado y sigue el postdebate en Noticias Caracol en vivo con la gente, con los analistas que van a analizar lo que hemos escuchado hoy en este debate, de verdad, muchas gracias. Juan Roberto. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias. Y mire, un llamado muy especial. No se les olvide, 8 de marzo, sí hay que votar las consultas. Hay que pedir el tarjetón, buscar la gran consulta. Ahí están 9 alternativas. Usted puede encontrar aquí, y con los que vinieron ayer nuestros compañeros, aquí está la persona que va a ser presidente. El 7 de agosto se va a posesionar. No paren bolas a esos que dicen que no
voten las consultas. El próximo jueves nos vemos aquí en el estudio de Noticias Caracol con el siguiente debate de las consultas interpartidistas del 8 de marzo en la consulta de las soluciones. Sí, a señoras. ustedes muchas gracias. Muy Juan amable, Roberto, María Alejandra, otro gracias. debate, muchas gracias. Muchas gracias y sigue la primera edición de Noticias Caracol.